Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Dios, por este tiempo de exhortación, por el tiempo de las alabanzas, por el tiempo, Señor, también de el privilegio de poderte también adorar por medio de las ofrendas. Gracias, Señor, por cada hermano aquí, por cada hermano que representa a su familia, Señor, por aquellos que no han podido venir, por aquellos que están ausentes por diferentes motivos. Y también te damos gracias por los jóvenes que salieron a sus clases, al igual que los niños a sus actividades. Rogamos, Señor, para que estos espacios, tu nombre siga siendo glorificado, tu palabra siga siendo enseñada, Señor, y nosotros sigamos siendo edificados a través de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hemos venido hablando sobre las misiones y para el día de hoy el Señor quiere que se pueden sentar, qué pena con ustedes. Para el día de hoy sí, para el día de hoy vamos a estar meditando en lo siguiente, ¿no? Vamos a estar leyendo la historia de Felipe y el etíope, así como lo titula la traducción de la Reina Valera. ¿Con qué fin? Con que aprendamos lo siguiente, que el creyente comprometido comparte el evangelio de forma práctica. El creyente comprometido comparte el evangelio de forma práctica. Ya hemos visto, digamos, alguna teoría, digámoslo así, sobre qué es el evangelismo, qué son las misiones. Es un mandato de Dios, es un mandato para nosotros los creyentes. Hay una tarea ardua que hacer la iglesia, ustedes, nosotros, incluido yo que también hago parte de la iglesia. Tenemos ese deber y ese esfuerzo en el Señor de seguir anunciando el evangelio de Cristo y de seguir haciendo discípulos. Pero ¿cómo lo hacemos? No es simplemente saberlo, sino ponerlo en práctica. Para eso hoy, mis hermanos, quiero que veamos 4 cosas de cómo nosotros podemos hacer evangelismo de forma práctica. Vamos a leer los primeros 4 versículos, del 26 al 28 del capítulo 8. Dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En primer lugar, mis hermanos, el evangelismo requiere disposición del creyente. Requiere que cada uno de nosotros tenga disposición para hacer la obra misionera. Y hay algunos aspectos que reflejan si realmente hay o no disposición en nosotros. Primeramente, porque hay un ¿qué? Hay un llamado de parte del Señor. Noten ahí que la palabra del Señor dice en el versículo 26, un ángel del Señor, ¿qué hizo? Habló a Felipe. Sabemos que este ángel era un enviado del Señor, ¿sí? Y estaba transmitiendo, estaba llevando la orden ¿a quién? A Felipe, ¿sí? Mire lo que le dice, diciendo, levántate y ve hacia el sur. Entonces, la disposición empieza ¿por qué? Por escuchar la orden, por atender la orden, por prestar atención a esa orden que el Señor nos está dando. Una disposición para disponernos a escuchar cuál fue esa orden, ¿sí? Prestar atención en todos los detalles. La misma palabra del Señor nos indica cómo nosotros debemos hacer esa tarea de evangelizar a otros. No hay que inventarse nada. Aquí el Señor le está dando una indicación específica a Felipe de cómo debía hacerlo, de cómo tenía que hacerlo. Noten ahí que también le dice, levántate, ¿no?
La idea ahí de levantarse es que esté, ¿qué? Preparado, que empiece a disponerse no solamente después de haber escuchado, sino que también físicamente, pues esté listo, ¿sí? Que tenga una actitud, ¿sí? Como cuando a usted le dicen, pónganse de pie, y usted como, ¿qué? No, este hombre se levantó con la disposición de hacer lo que el Señor le estaba mandando, ¿sí? Dice ahí el versículo, levántate, le da una orden y le da la indicación hacia dónde debía ir. Pero también dice ahí el pasaje que una vez le dice a dónde debía ir, dice, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual el desierto. Y en el versículo 17 vemos que este hombre, Felipe, cumplió la orden. Se levantó y fue. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo esa orden que el Señor ya nos ha dado? No es algo nuevo, pero es algo que se nos olvida hacer, que no estamos haciendo con frecuencia, ¿sí? Y noten ahí que a donde lo envió el Señor no fue un lugar, precisamente un lugar el más cómodo. Dice que desierto, ¿no? Un lugar quizá complicado, que los orientales están muy acostumbrados a ese tipo de entorno, ¿no? Pero a pesar de que uno esté acostumbrado a un entorno, no quiere decir que sea fácil, ¿sí? Y más aún si uno no sabe con qué se va a encontrar. Mire que aquí Felipe no le pregunta, y bueno, ¿y allá qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir? Simplemente cumplió la orden y fue. No se preocupó si iba a tener, digamos, problemas, si de pronto en el camino iba a tener algún tipo de dificultad, sino que simplemente ¿qué? Estuvo dispuesto a cumplir la orden del Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a obedecer el mandato de ir y hacer discípulos? O por el contrario, ¿cuántas excusas sacamos? Como lo hizo Moisés, cuando el Señor lo llamó desde la zarza. Y si usted nota que durante varios pasajes Moisés trató de sacarle el cuerpo, como dicen coloquialmente, al llamado que le estaba haciendo el Señor de ir y sacar al pueblo de Egipto. Lo mismo Jeremías. No, soy muy muchacho, soy un niño. Y así con todos los profetas, algunos. Jonás, por ejemplo. Jonás sí estaba completamente reacio a ir a hacer la misión y con motivos, digamos, muy egoístas y, digamos, una actitud muy mala, porque él no quería que se arrepintieran los ninivitas. Sin embargo, cuando el Señor quiere cumplir sus propósitos, así usted quiera o no, usted va y cumple la tarea. Pero ¿qué es mejor? ¿Hacerla dispuesto o hacerla de mala gana, como dirían algunos? ¿Qué es mejor? Hacerlo con plena disposición. Es un privilegio que nosotros tenemos como creyentes, ir y llevar el evangelio. Entonces, para hacer el evangelismo, ¿qué se requiere? Disposición de cada uno de nosotros, atendiendo, prestando atención al llamado que el Señor nos está haciendo todos los días, porque esto no es un llamado de un día, otro sí, un día no. Todos los días tenemos el deber de ir, de levantarnos de nuestra comodidad, ¿no? De dejar ese egoísmo, porque a veces eso refleja egoísmo. Si otros no están disfrutando de la bendición de ser salvos y yo me estoy guardando esa gran noticia, ese mensaje que trae esperanza a aquel que está perdido y muerto en sus pecados, aquel que está condenado porque no ha creído en Cristo, ¿cómo uno puede vivir tranquilo con eso, no? El apóstol Pablo decía, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Lo mismo deberíamos estar sintiendo nosotros en nuestro corazón, esa necesidad de estar dispuestos. El evangelismo comienza con un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer el llamado de Dios. Desde ahí empieza la práctica, teniendo un corazón dispuesto a escuchar y obedecer el llamado de Dios a esta gran labor y a este gran privilegio. De 1 a 5, mis hermanos. De 1 a 5, ¿ustedes cómo se califican con esa disposición? Ustedes ahí solitos, ¿no?
notando que hay un llamado, que hay un mandamiento, notando que hay que estar listos. Y tercero, que hay que estar haciendo la tarea de ir. Entonces, se requiere disposición, pero también se requiere interés. Leamos los versículos 29 al 34. Dice la palabra del Señor: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, noten aquí que ya Felipe no solamente había cumplido la orden de levantarse y de ir a cumplir esa misión, sino que mostró ¿qué? Interés. Mostró interés por aquella persona a la cual el Señor lo estaba guiando. Mire la característica de esta persona. No era una persona del pueblo de Israel. ¿Era qué? Un etíope, de otra nación, un prosélito, alguien que había abrazado el culto judío, o bueno, digámoslo así, la religión judía, había creído, a pesar de no ser un judío de nacimiento, de no ser israelita, había que abrazado la fe judía, es decir, creía en el Dios verdadero. Este hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Qué libro? El profeta Isaías, ¿no? Y es interesante cómo Dios obra, ¿no? Para que a nosotros nos quede más fácil hacer la labor. Porque noten que estaba leyendo un pasaje específico. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías, ¿cierto? No era cualquier pasaje. No era cualquier escritura. Era el pasaje, digámoslo así, ideal para el propósito para el cual Felipe había sido enviado, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos encontramos con personas así, como con esa curiosidad, esa inquietud, ese ánimo de escuchar, de saber, de entender, y nos preguntan a nosotros, y muchas veces nos cogen como que fuera de base. Yo ahora qué digo, no se me viene nada a la cabeza. Por eso la necesidad de estar ¿qué? Dispuestos, ¿sí? Lo que les comentaba ahorita en el primer punto, dispuestos, no solamente para saber que hay un mandamiento, sino para estar listos de poder cumplir esa misión a cabalidad. Y aquí ya Felipe no solamente estaba obedeciendo el llamado, sino que ya estaba actuando conforme al mandamiento que el Señor le había dado. Y esa forma de actuar se evidenció en el interés que él tuvo por este hombre. ¿Por qué un incrédulo? Pues porque en este caso el etíope aún no había sido expuesto, ¿no?, al evangelio de Cristo. Tenía un conocimiento de todo lo que era la ley, ¿sí? De alguna manera entendía quién era el Dios verdadero o quién es el Dios verdadero, pero hacía falta eso, la persona de Cristo, que alguien le presentara la persona de Cristo, aquel que vino para cumplir esa ley y para cumplir esa profecía que él estaba leyendo. Mire que el interés de Felipe se evidencia ¿con qué? Con que él se acercó a este hombre como se lo ordenó el Señor en el versículo 29. Acércate y júntate a ese carro. Felipe fue y mostró su interés acercándose a él. Y en estos, mis hermanos,
nosotros vemos la providencia y la guía de Dios en nuestra vida. Aquí Felipe es un ejemplo claro de cómo Dios mismo se encarga de guiarnos para acercarnos a esas personas que Dios quiere que les prediquemos, que les hablemos del Señor, que les enseñemos. En estos días me pasó algo parecido. Una persona inquietada me hizo un par de preguntas, me cogió así porque uno no se las sabe todas, pero uno ve cómo el Señor le va poniendo y uno tiene que tener el deber de prestar atención a ese llamado que le está haciendo y cómo el Señor lo está guiando a uno para atender la necesidad de salvación que esa persona tiene. Felipe se acercó al carro, es decir, se sentó con él, es como si usted le presentaran a esa persona manifiesta esa inquietud o lo toma en un lugar, le platica sobre sus inquietudes, sobre lo que usted cree y usted se dispone a sacar tiempo para esa persona. Esa es una manera de mostrar interés. En este caso, Felipe, ¿cómo lo hizo? Acercándose al carro. El interés también se evidencia por observar la necesidad que tiene la persona. ¿Sí? Hay un interés genuino de conocerlo, de saber qué es lo que está pensando, de interesarse por qué él piensa de esa manera, por qué le surgen esas preguntas. ¿Sí? Con la persona que me pasó eso, precisamente yo me inquieté porque me comentaba que él había hecho una confesión de fe, incluso se había bautizado, pero él no entendía qué era la vida cristiana. Entonces es algo como para prestar atención, observar y seguir investigando cuál es el problema. ¿Sí? Entonces el interés se evidencia observando la necesidad que tiene esa persona. Miren que él oyó lo que estaba haciendo el etíope. ¿Estaba qué? Leyendo. Y no entendía. Por eso Felipe le preguntó, ¿usted realmente entiende lo que dice ese pasaje? Le hizo una pregunta clave, como decir un rompehielos, algo que abriera puerta a la conversación. Y en ese sentido el etíope estaba tan dispuesto a escucharlo que simplemente le hizo la pregunta a Felipe. El interés se nota al ver la necesidad y el deseo de la otra persona de escuchar lo que quiere saber. ¿Sí? El etíope estaba completamente interesado de entender sobre quién estaba hablando este pasaje de la Escritura. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar con diligencia. Tenemos que hacerlo pronto, no dejar pasar el tiempo, no dilatar las cosas, sino atender esa necesidad de inmediato, porque usted no sabe si esa persona muera minutos después o al otro día, no se sabe. Esta necesidad de predicar el evangelio es urgente y apenas se le presente a usted la oportunidad, usted tiene que actuar confiando y descansando en el Señor, en lo que el Señor le haya permitido aprender y en aquello que usted ya sabe, porque ¿qué es predicar el evangelio? Es decir, que Cristo murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna en él. Noten ahí que el interés también se evidencia por el tiempo que dedicó. ¿Sí? No sé cuánto tiempo le habrá tomado a Felipe explicarle esa escritura al etíope. ¿Cuánto tiempo, digamos, desgastó? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo él tuvo que sentarse y explicarle texto por texto, palabra por palabra, ponerle el contexto de ese pasaje? No sé, me estoy imaginando la escena, pero sí sabemos que le dedicó tiempo, y tiempo de calidad, no fue cualquier tiempo, porque más adelante vamos a ver los resultados. Y el interés también se evidencia compartiendo a Jesucristo. Miren los versículos 34 y 35, dice, respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué le anunció? El evangelio de Jesús. Y noten que no usó otra herramienta. No usó, como algunos ahora de pronto
O sea, hay una tendencia a usar la tradición, ¿sí? Confesiones de fe, que no estoy diciendo que sean malas, pero noten ahí que el énfasis, cuando uno ve a Jesucristo mismo, ¿qué es lo que usa? La Escritura, la palabra de Dios. Y sus discípulos siguieron ese mismo ejemplo, comenzando desde esta Escritura, dice. Es decir, usando la palabra del Señor, guió al etíope para predicarle el Evangelio de Jesús. Ese fue el instrumento, no usó otra cosa. Recordemos lo que dice Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es la palabra del Señor la que tiene el poder de convencer al incrédulo de que su estado ante Dios, de que su condición delante de Dios es la más miserable y que si no se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, su eternidad será en el infierno. Esa es la verdad. No podemos decir otra cosa, no podemos engañar a la gente. Esa es la realidad. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Entonces es necesario que el interés que nosotros mostremos por el incrédulo resulte en compartir a Jesucristo. De nada sirve usted que se siente a hablar con una persona y le diga un montón de cosas, pero no le presente a Cristo, lo más importante. De nada sirve que usted le dé consejos, le dé sus experiencias o le dé alguna manera de consuelo, pero si usted no presente al Señor Jesucristo, no ha hecho nada, no lo ha ayudado realmente, porque la necesidad de todo incrédulo, ¿qué es? La salvación, ¿sí? El perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, el evangelismo nace del interés genuino. Mire que no es algo superficial, no es algo que lo hagamos por hacer, como por cumplir. Ya le platiqué a esta persona, le comenté, le hablé de Cristo y ya. No, es un interés genuino de preocuparme, ¿sí?, por esa persona que está en ese proceso, ¿no? Porque es Dios quien lo está moviendo, no es nadie más, es Dios quien lo está moviendo al arrepentimiento y a interesarse por él. Es necesario que ese interés sea genuino por el incrédulo, acercándose, haciendo una tarea ¿de qué? De relación, de amistad. Por eso nosotros no podemos ser personas hostiles. Dice también la Escritura que nuestra gentileza sea ¿qué? Conocida de todos los hombres. Dios nos manda a tener un carácter amable, amoroso, compasivo. ¿Por qué? Porque eso es una forma de crear una relación con aquel que no ha creído. No pretenda que alguien lo escuche si usted lo ataca diciéndole un montón de cosas, no, feas quizá. Hay un interés genuino acercándose a él, escuchando y comprendiendo su necesidad. ¿Para qué? Para presentarle a Jesucristo. Ahora, de 1 a 5 nuevamente, ¿cuánto puntaje se ponen? ¿Qué tan interesados estamos nosotros por aquellos que no han creído en el Señor, que aún están muertos en sus delitos y pecados? Porque eso también es una medida del amor que Dios, que deberíamos tener todos, ¿no? Así como Dios tiene compasión de nosotros y tuvo compasión de nosotros para salvarnos, nosotros debemos tener compasión, y esa compasión es una expresión del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si realmente amamos, si realmente el amor de Dios está en nosotros, debe haber un interés por aquellos que aún están perdidos. Entonces, ya vimos dos cosas. Que el evangelismo requiere ¿qué? Disposición. Segundo, interés por aquellos que no han creído. Pero también requiere confirmar al discípulo. Miremos los versículos 36 al 39. Dice la palabra del Señor: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El evangelismo, mis hermanos, requiere confirmar al discípulo. Si alguien por la gracia de Dios, el Señor lo usó a usted para que esa persona escuchara, creyera, su deber es discipular a esa persona. ¿Sí? Ese es su deber, mi deber, el de todos. La tarea no termina con predicar y ya listo, se convirtió y sigamos de largo, no. La tarea por eso es ardua. Aprendíamos hace 8 días o hace 15 días, no recuerdo bien, pero la tarea de hacer discípulos empieza cuando la persona ha creído. Y esa responsabilidad es suya y es mía. No hay que soltar a la gente, no hay que dejarla por ahí porque puede venir otro con otras doctrinas raras, enredarle la cabeza porque está nuevo, no sabe, no conoce bien las cosas y termina por allá, quién sabe, creyendo en qué cosas. Entonces es necesario que nosotros tomemos esa iniciativa y ahí también se refleja el interés de discipular a aquel que por la gracia de Dios ha creído cuando nosotros le hemos compartido el Evangelio de Cristo. Mire, la evidencia o la confirmación empieza por la conversión de la persona. Aquí el eunuco le dice a Felipe, ¿sí? Ya iban de camino, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué más demostración, qué más evidencia de fe estaba mostrando este hombre para con Felipe? Él quería testificar públicamente que ya había creído en el Señor. O sea, ya no había más pruebas. Él estaba diciendo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo me identifique públicamente con mi Señor Jesucristo? Son palabras, estoy parafraseando, pero me estoy poniendo como en el escenario. Este hombre ya tenía ese anhelo de reconocer al Señor públicamente. El bautismo, recordemos, mis hermanos, que no es para salvación, pero sí es un paso de obediencia que el Señor nos ha enseñado que debemos dar. Y es una evidencia también superficial, digámoslo así, o externa de eso, mi hermana, muchas gracias. Externa, de que la persona realmente ha manifestado o ha creído en Jesucristo, que realmente ya se sabe perdonada de sus pecados y tiene esa seguridad y esa certeza de salvación. Y el bautismo es eso, una identificación pública con el Señor Jesucristo, una identificación pública de que ahora somos ¿qué? Seguidores del Señor Jesucristo, de que le hemos reconocido como el Señor de nuestra vida. Entonces la confirmación empieza por eso, porque la persona quiere manifestar públicamente su fe en el Señor. Y en este caso, la conversión lo guió ¿a qué? A bautizarse. Yo espero que aquí la mayoría que ha confesado al Señor esté bautizado. Y si no lo ha hecho, le animo, ¿sí? Porque no hay otro requisito. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Hay otro requisito para ser bautizado? No. Es creer, es creer, es creer. En la iglesia donde el Señor me permitió crecer, siempre había, digamos, un anuncio a inicio de año, ¿no? Los que quieran ser bautizados este año, y se hace un cursillo, como se dice, para preparar y para que los hermanos entendieran bien cuál es el propósito, la razón de ser del bautismo. Pero el día del bautismo siempre hacía
algo muy, o sea, considero que era algo muy bueno, y era preguntar, aparte de los que están acá, ¿quién más ha reconocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador para que participe del bautismo? ¿Por qué? Porque el requisito, ¿cuál es? Creer, creer, no es otro más, no es otro más. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo nosotros vamos confirmando a un discípulo del Señor, por su conversión, por su deseo de manifestar su fe a través del bautismo, pero también por algo que yo sé que usted y yo tenemos, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué dice? Y siguió gozoso, gozoso, gozoso. Siguió gozoso su camino. Yo creo que la mayoría, y espero que haya sido así, ¿no? Apenas recibieron la salvación del Señor, la alegría no pudo haber sido, sí, o sea, no cabe en el pecho, no sé cómo describir eso, porque eso es algo que uno no puede describir, el gozo que uno siente de saber de que el Señor le ha perdonado tanta maldad, y aún sabe que si usted peca ahorita, pues ya Él pagó por eso, ¿sí? Es un gozo inexplicable, es un gozo, como dice un himno, inefable. Usted no comprende cómo Dios lo ama tanto y cómo tuvo de usted tanta misericordia, cómo lo guió, ¿sí?, a entender su condición de perdido, de pecador, y cómo en su infinita misericordia y gran amor le permitió creer y experimentar no por un minuto, sino por la eternidad, desde el mismo momento en que usted creyó, la vida eterna y la presencia de Dios en su vida, porque eso es usted. El templo del Espíritu Santo, el templo del Señor. Este eunuco no cabía de la dicha. Por eso el discípulo se confirma por el gozo que tiene en su corazón, a pesar de las dificultades. No sabemos qué problemas habrá tenido después el eunuco, ¿sí? No sabemos, pero lo más seguro es que su gozo en el Señor no se iba a diluir por las dificultades. De la misma manera, nosotros. No es pecado estar triste, no es pecado estar afligido, porque son cosas que duelen. Nosotros somos humanos y no tenemos la misma capacidad de Dios para soportar. Aún el Señor Jesucristo lloró y también se afligió antes de ir a la cruz, ¿sí? Pero tenemos un gran consolador, un gran sacerdote que nos entiende en todas nuestras necesidades. ¿Qué debe hacer usted? Acudir a Cristo y aferrarse a Cristo. El evangelismo no solo comunica el mensaje, recuerde eso, no solamente comunicar el mensaje, no es solamente compartir de Cristo, no es solamente decir, ya le prediqué, se acabó el asunto, me voy para mi casa, no, sino que confirma la fe del nuevo creyente, guiándolo en su crecimiento en Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad seguir la tarea, es nuestra responsabilidad confirmar con la ayuda del Señor si esa persona realmente no solamente ha entendido, porque el evangelio se puede entender hasta por un niño chiquito, pequeño, ellos entienden, sino si realmente ha creído en ese evangelio, si realmente lo ha aceptado y ha depositado su confianza en el Señor. Ahora, de 1 a 5 nuevamente, ¿qué tan diligentes estamos siendo en discipular? Empezando los padres, ¿no?, en sus casas, con sus hijos. ¿Le dedican tiempo al discipulado de sus hijos? ¿O solamente esperan que lleguen acá y para la escuela dominical y listo, arregla el problema? No. ¿Qué tanto nosotros estamos confirmando a nuestros hijos si realmente están en la fe o no? Empezando por ahí, por la casa. Entonces ya vimos 3 cosas. ¿Qué requiere el creyente para evangelizar? Disposición. Segundo, interés por el incrédulo. Tercero, confirmar a aquel que ha manifestado su fe en el Señor. Y finalmente, el evangelismo requiere
Fidelidad. Ahí en sus folletos o en sus boletines dice compromiso, pero coloquémosle fidelidad. Fidelidad. Porque ya el tema principal nos está hablando de compromiso. El evangelismo requiere fidelidad. El Señor, ¿qué quiere? Que tengamos éxito, salgamos a la calle y con una sola predicación se convirtieron 3,000 como le pasó a Pedro. No nos está demandando éxito, sino fidelidad en la tarea que Él nos ha demandado. Porque el resultado es ¿de quién? ¿Suyo o del Señor? Del Señor. El crecimiento, las salvaciones de Jehová, dice por allá el Salmo 3. Las salvaciones de Jehová, Jonás sí nos recuerda eso mismo. Las salvaciones de Jehová es de nuestro Dios. Su tarea es estar dispuesto, estar interesado, estar discipulando, ¿sí? Y ser fiel en eso que el Señor nos ha mandado a todos. Si somos parte de la iglesia, si en verdad hemos creído, necesitamos ser fieles con esto. Ser fieles en seguir predicando a Cristo y en seguir haciendo discípulos de Cristo. Versículo 40, noten lo que dice: pero Felipe se encontró en Azoto, luego de que el Espíritu lo arrebató, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo vemos la fidelidad de Felipe en ese versículo tan poquito? ¿Sí? Siguió predicando. ¿Cuántos de aquí todos son cucuteños? La mayoría. Hoy algunos que vienen de otras partes. Yo vengo, por ejemplo, de Cali. De por allá me trajo el Señor acá. ¿Sí? O quizás se han mudado de un barrio a otro. No sé cómo funciona aquí Cúcuta, si es por comuna, no, todavía no tengo ese conocimiento. Pero noten que Felipe, a donde fue llevado, seguramente siguió predicando el evangelio. Seguramente. Y a donde iba, seguía ¿qué? Predicando el evangelio. En todas las ciudades, mire que no dicen algunas, sino en todas las ciudades anunciaba el evangelio hasta que llegó, bueno, a su lugar de destino. Entonces la fidelidad requiere eso, ¿no? Que donde estemos y a donde vayamos, no dejemos de hablar, de anunciar el evangelio de Cristo. Es una tarea continua, constante, que requiere sí esfuerzo, dependencia del Señor, pero que no tenemos excusa para no hacerla. Mire, el evangelismo es constante y se debe hacer en todo lugar, por eso requiere compromiso y fidelidad del creyente. De 1 a 5, ¿cuánto se pone? O bueno, ¿cuánto nos ponemos? Porque yo también estoy metido. ¿Qué tan fieles estamos siendo a esa tarea de evangelizar y de hacer discípulos? No solamente de saber que tenemos que hacerlo, sino de ponerlo en práctica. Así como este hombre que atendió el llamado del Señor, fue a donde lo envió el Señor, se interesó por aquel que el Señor le estaba guiando a predicar, confirmó su fe y siguió anunciando el evangelio fielmente. Mis hermanos, yo quiero que antes de terminar, no sé cuántos de ustedes recuerdan un himno, y pongámonos de pie y cantémoslo. El himno 466, si tienen ahí la posibilidad de buscarlo. Tiene una letra muy sencilla, incluso para el que nunca lo haya escuchado es fácil de repetirlo. 466. Dice así: si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica,
Testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Amén. Que el Señor nos ayude a testificar de Cristo a donde quiera que vayamos y sigamos cumpliendo esa tarea de anunciar a Cristo y de hacer discípulos para Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Ruego, Dios, Padre, que así como nos has instruido de manera personal muchas veces en este tema, Señor, de hacer evangelismo, de ir, de predicar, de hacer discípulos, hoy, Padre, recordemos que no es una opción, sino un deber que tenemos como hijos tuyos, un deber como aquellos que hemos sido, Señor, rescatados por tu sangre, redimidos por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Por cada gota que derramó Cristo, Señor, nuestros pecados fueron, Señor, borrados, lavados, y ahora tenemos confianza de presentarnos delante de ti, ante el trono de tu gracia, justificados por medio de la fe en Él. Señor, que no olvidemos que ese acto de amor que un día tú hiciste en la cruz y que un día también lo demostraste enviando una persona que nos predicara, a que nos hablara de las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. No olvidemos que así como estábamos nosotros necesitados, ahora, Señor, pongamos en práctica aquello que tú, Señor, nos has demandado. Padre, que en nosotros haya ese amor, esa compasión y ese interés por aquellos que están perdidos, empezando por nuestros hijos, por nuestros hermanos, abuelos, padres, amigos, vecinos, Señor. Todos, Señor, necesitan de escuchar el Evangelio. Que no hagamos acepción de personas, que no tengamos, Señor, ningún motivo egoísta para hacerlo, sino el amor a ti y la compasión por aquellos que aún necesitan de escuchar el Evangelio. Gracias, Dios, porque hoy nos permite recordar esta enseñanza y te ruego, Padre, para que salgamos de aquí dispuestos a testificar de Cristo, a seguir anunciando las buenas nuevas de salvación y a confiar en tu divina soberanía, providencia y a descansar en tu perfecta justicia para hacer la labor que nos has demandado. Te lo pedimos, Señor mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.